Muchísimas gracias por permitirnos esta entrevista. Gracias. Queremos preguntarle, maestro, ¿cómo fue para usted la prueba de voz de Linguini? Fue con muchos nervios porque a diferencia de otras películas en donde hay mucha confidencialidad y no nos dicen ni para qué vamos a audicionar, para esta sí me dijeron que era una animación de Disney, entonces sí me dieron muchos nervios. Además en ese momento estaba Raúl Aldana como presidente de Disney en México, entonces él iba a hacer las pruebas. Entonces sí, la verdad me puse muy nervioso, pero Raúl tiene la capacidad de hacerte entrar en confianza y lo hizo y me dejé llevar y fue una prueba muy chida y afortunadamente me quedé con ella. Ratatouille no suena delicioso, suena a rata y a mandril. Muy buenas tardes, yo soy Linguini. Los que me conocen sabrán que no soy un gran chef. Y ahora, yéndonos un poquito más al anime, para usted, ¿cómo fue retomar a Sasuke en Naruto Shippuden? Muchos nervios también. Te platico porque yo ya había hecho el Naruto clásico y pasó mucho tiempo, un periodo muy largo para retomarlo. Entonces, cuando lo retomo en Boruto primero. Ahí fui, y siendo yo el director de Boruto. Entonces era como, híjole, ¿cómo va a ser? ¿Cómo lo vamos a hacer? Tiene que haber crecido, tuvo que haber madurado, pero no sé qué pasó en medio. Había muchos rumores, muchas pláticas, muchas cosas, pero a ciencia cierta yo no sabía. Entonces, bueno, lo hice más maduro, lo hice mucho más centrado, lo hice tan... Entonces tú eres el hijo de Naruto. ¿Te llamas? Y después pasó un largo tiempo nuevamente para hacerlo en Shippuden. Y ahí pues fue otro golpe porque también tuvo varios cambios de directores ese proyecto. Entonces algunos estaban empapados, otros no. Te encontrabas con una imagen que decías, aquí ya lo veo más joven. ¿Qué pasó? A ver, oye, ¿qué pasó? A veces el director la verdad es que no sabía bien a ciencia cierta como en qué etapa estaba ese Sasuke. Otras veces pues sí sabía, o el ingeniero, ¿no? Le decía, aquí acuérdate, sí. Sí hubo un pequeño desorden, inclusive hay gente que me dice, oye, como que en los primeros capítulos de Boruto de Naruto te oigo raro. Sí, puede ser porque había como este reacoplamiento a Naruto nuevamente. Entonces, sí fue tensionante, fue raro, emocionante también, pero es como cuando te emocionas de algo pero sientes nervios porque no tienes las herramientas necesarias en ese momento. Las fui adquiriendo poco a poco, nuevamente fui empapándome y ya empezó a entrar gente o empecé a informarme de, oye, ¿qué etapa es esta de Sasuke, no? ¿En qué etapa? Volvieron a ser niños porque viajaron en el tiempo, porque hubo esto. Con razón no veo el dibujo y todo esto, ¿no? Y ya hasta te empiezas a acordar de los diálogos. Entonces fue difícil, pero se hizo, se logró. Oye, no soy el guardabosques, no me preguntes. Si no está, entonces alguien debió llevársela. ¿Cómo fue la selección en los Juegos del Calamar? Igual fue un casting y fue pandemia, entonces también tuvo su grado de dificultad. Me dijeron que me quedé y la verdad eso no fue lo complicado. Lo complicado fue empezar a armar un home studio que tuviera las características necesarias y me enfrenté ahora a manipular ganancias y cosas más técnicas. Además de la actuación, tratar de que tu audio sonara lo mejor posible. Claro, los importantes ahí fueron los ingenieros en el estudio que lograron hacer una grabación mucho más homogénea para que sonara lo más parecido posible. Pero aún así nuestra parte también tuvo algo complicado. Pero muy bueno también. Fue uno de los mejores en la Facultad de Administración de Empresas. Fue un prodigio muy famoso en mi ciudad. ¡Alto! ¡Yo ya he estado en estos juegos! ¿Cómo fue concluir con este proyecto? Porque acabó la pandemia y todavía se concluyó, ¿no? El proyecto después. Sí. Sí, algunos episodios ya los grabé presenciales y otros seguíamos a distancia porque también nos dimos cuenta de que nos ayudaba a optimizar tiempos. Yo ya no tenía que hacer tanto tiempo para trasladarme a un estudio. Entonces ¿sabes qué? Este episodio te lo grabo de aquí porque enseguida tengo un comercial y enseguida tengo esto. Ok, sí. Otro, sin embargo, me daba tiempo de ir al estudio y los grabábamos en el estudio. Y también es padre porque ves a las camaradas, a los amigos, a los ingenieros, a la directora, a la productora. También tiene lo suyo. No somos caballos, somos humanos. ¿Usted recuerda cómo fueron las grabaciones de Mi Pobre Angelito? Sí, difíciles porque fueron de mis primeros estelares. No es lo mismo que hagas a un niño que dice 3, 4, 10 palabras en una peli o en una serie, a que seas el estelar y hables todo el tiempo. Entonces, sí fue como complicadón, sí fue un peso, una responsabilidad mucho más grande y siendo joven, pues también, pero de ahí aprendes, ¿no? Y es justamente lo que te va dando un poco más de experiencia y experiencias también, que puedes contar y que puedes revivir, ¿no? No quiero una
una familia nueva. No quiero otra familia. Las familias son un asco. Espero no volver a ver a ninguno de ustedes. Pasando con otro personaje que igual a lo mejor no es, digamos, muy conocido. Y es uno que usted hizo de niño, que es este chico de la película de Las Brujas. No sé si recuerde, porque pues bueno, era un niño, pero ¿cómo fue esa experiencia en el trabajo de Las Brujas? Por supuesto que recuerdo todos esos, mi época en la cooperativa, que era una empresa de doblaje que ya no existe. Fue mi niñez, fue mi infancia, o sea, después de ir a corretear chivos y esto que te platico, ¿no? De subirme a los cerros en Santa Cruz, yo llego a otra colonia y entonces allí estaba la cooperativa. Empiezo a hacer mis pininos ahí, digo, después de muchas cosas, ¿no? Muchos procesos y muchas, lo resumo. Llego a la cooperativa y empiezo a hacer algunos personajes pequeñitos. Llegan las brujas y pues me llaman para hacer al personaje principal, que se llama Luke. Y bueno, pues fue también un momento increíble. La dirección, si no mal recuerdo, la dirigió la señora Verónica Rivas, si no mal recuerdo. Era una señora muy estricta. Es una señora estricta, es una señora que yo ya había trabajado mucho con la señora Azucena y la señora Magda, que también son pues muy profesionales, muy estrictas, pero nos conocíamos más. Eran mucho más suaves conmigo, mucho más cariñosas, mucho más cuidadosas con darme las indicaciones precisas, con la energía necesaria, sin pasarse, sin excederse. Y me parece que a veces la señora Vero Rivas, pues ella decía, yo tengo que entregar un buen trabajo, ¿no? Como director, no importa que tenga que hacer, ¿no? Digo, no importa con ciertos límites, ¿no? Pero yo tengo que sacarle jugo a este chico. Y a mí, la verdad, me costaba un poco de trabajo ir cambiando de personajes porque me quedaba mucho en uno y ella me llevaba. Me decía, este es otro personaje, este ya no puede ser tan así, tan asá. Este es un chico, primero sí es un poco mimado por la abuela, pero después va a tener que ser un líder y después. Entonces es un trabajo constante y es un trabajo de estar pensando tú como niño, ¿quiero estar aquí o me quiero ir a jugar? Porque es más fácil ir a jugar, porque si te vas a jugar solo es diversión, pero aquí a veces te diviertes y a veces sales regañado o a veces sales como exigido. Y uno como niño no quiere ser exigido, no quiere ni siquiera que le exijan a uno dar una barrida en su cuarto o tender la cama. No quiere ser uno exigido. Era un ir y venir ahí de emociones. Yo a veces salía triste porque también, curiosamente, pues estas grabaciones eran extensas. No era como hoy, que a lo mejor un llamado de una serie de media hora lo haces en una hora y sales corriendo, ¿no? Sin problema. Antes era un proceso mucho más lento, mucho más diferente, pero lento. Se podían llevar 2 o 3 días, entonces yo me iba a casa y pensaba en la noche si quería regresar al otro día o no. Pues bueno, la verdad es que lo terminamos y tiempo después agradezco mucho todo el trabajo de Vero Rivas, de el ingeniero, que si no mal recuerdo ha de haber sido Berna, y pues fue muy divertido después ya verlos y ahora me divierto mucho. Me encanta de la época, las épocas, y entonces cuando viene obviamente Halloween, pues vienen las brujas, y vienen las frases, y vienen, abuela, la gran bruja está en el hotel, y quiere convertirnos a Bruno y a mí en ratones. Es maravilloso volver a oír eso, y recordar mi pasado, recordar mis cosas, mis travesías, mis travesuras también en la COPE, porque éramos muy traviesos. También un gran pasaje en mi vida, una gran película que afortunadamente nos siguen poniendo, y yo recuerdo muchas cosas, y me parece que a la gente le sigue gustando. Hola, soy Luke. ¿Cómo están ustedes, amigos? Ellos son mis mascotas, pero creo que no pueden hablar como nosotros. Los veré luego. Pasando también con Beck en Victorious. Ahí, ¿cómo fue ese proceso? Pues mira, lo que pasa es que Beck es mucho más resuelto. Beck tiene que hablar así porque para él las cosas le llegan. No tiene que buscarlas como algunos otros. A él le llegan las chicas, le llegan los momentos. A veces se mete en algunos problemas con el profesor Psychowitz, pero lo resuelve fácil. Esto fue padre también porque todo el tiempo, no sé si uno como actor o los directores nos van encasillando en ciertos personajes y empiezas a acomodarte y de repente te tocan personajes que ya no son cómicos, personajes que ya no se justifica a veces que te hayas equivocado, porque llegaba a pasar que en el loop te equivocabas en alguna serie, déjalo, estuvo cómico y la serie lo merece y bla bla. No, aquí ya tenía que ser perfección, tenía que ser bien estudiado el personaje, muy bien agarrado para que todo el tiempo se sintiera que este era un chico guapo, pero además también era un chico seguro de sí y era un chico rara vez titubeaba. Entonces
Entonces sí fue un cambio constante, Lalo Garza dirigió esta serie y siempre fue muy, así como con Naruto y todo esto, siempre fue muy insistente en mantener el personaje. Es algo que como actores tenemos que tener bien hecho, tener memoria auditiva, tener memoria visual, para que cuando tú veas el personaje empieces a actuar como él y empiezas a sentirte él. Inclusive a veces hasta la postura te ayuda, ¿no? Yo me acuerdo que con Beck pues sí eran de los atriles grandes. Sí, yo me recargaba así muy... Sí, Tori, porque tal vez si vamos a salir necesitaríamos traer ropa convencional para que no sea una cita como tal. Es un poco posturas y todo esto, y esto me ayudaba mucho para recordar cómo era, ¿no? Yo necesito hacer algo totalmente físico para recordarlo, algo kinestésico, ¿no? Para recordarlo, porque solamente así en papel o solamente no, a veces no, necesito hacer algo y ya, pues era la postura, y entonces ya me acordaba, ¿no? Pero una vez que ya lo recordaba, podría romperla, pero continuar con el hablar de Beck. Y es padre porque, pues sí, es un chico totalmente resuelto. Aquí a veces en casa les gusta mucho a mi esposa y a mi hijo ver esa serie. Yo difícilmente me siento a ver la tele, casi no, pues estamos trabajando o estamos haciendo algo, ¿no? Siempre. Pero paso y escucho que están viendo, ¿no? De repente pues ya vamos a comer y estamos sentados a la mesa y me gusta sacar palabras así como Beck, pero de la comida, ¿no? Por favor, cariño, ¿me pasas una tortilla? Es que creo que no va a ser suficiente con 2. Es más, voy a calentar otras 3 porque calentaron muy pocas. Entonces empiezo a hablar y mi hijo así, ya deja de hablar como Beck, no te pases. No sé qué. Eso es padre jugar con eso, porque es un personaje que yo difícilmente sería, ¿no? Ese sí es un personaje que se sale totalmente de mí. Yo soy mucho más relajado, mucho más, a veces inseguro de mí mismo, a veces titubeo, a veces... Es padre cuando tienes que estar en un lugar donde no sueles estar, ¿no? Pero también saber que lo puedes hacer. Esto es una maravilla. Y también un cariño especial porque, como sabrás, pues me parece que se llama Ivan Jogia. Me parece que no sé si estoy pronunciando bien, pero Ivan Jogia me parece que se llama. Ha salido en otras películas y pues nos jalan para hacer la voz, me han jalado para hacer la voz y aunque es diferente el personaje, pero tienes que conservar algo, ¿no? La tesitura en la voz y esto, pero sí, me gusta mucho también ese personaje. Está en mi clase de yoga. Un paparazzo apareció y tomó la foto, pero solo somos amigos. Mis amigos de Desdoblando al Doblaje, ¿cómo están? Qué gusto y gracias por tenernos siempre en mente. Ha sido un gusto platicar con ustedes, espero que lo hayan disfrutado porque yo lo disfruté muchísimo. Les mando muchos saludos y que el canal dure para toda la vida porque esperamos que el doblaje también así sea, permanezca, perdure y pues preparémonos para lo que venga. Cuídense mucho, les mando un saludo y un Lumos Máxima. Harta luz.